Entonces, vamos a orar para iniciar y después le doy la bienvenida a la hermana Ana Lu. Oramos. Gracias, Señor Jesús, por este día y gracias por tu presencia aquí con cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás aquí y en este taller que vamos a tener, aunque estamos en varios diferentes lugares, tú estás en medio de nosotros. Yo te pido ahora que tú bendigas ese taller, que tú le guíes a la hermana Ana Lu en lo que va a enseñar y que tú nos enseñes lo importante para hoy día en la vida de cada uno de nosotros, que tú dejes que podamos ver algo más de ti, Señor, y de tu amor para cada uno de nosotros y lo que tú has preparado para hoy día. En tu santo nombre. Amén. Ya entonces, yo voy a apagar mi micrófono y dejo a Ana Lu guiar esa reunión. Gracias, Lisa. Amén y amén. Estoy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes. Yo conozco a varias personas que han estado presentándose por diferentes motivos. Nos ha cruzado nuestros caminos. Entonces, hola, a los que me conocen, ya nos hemos visto antes. Es bueno verlos y tener este contacto con ustedes otra vez. Estoy tan agradecida también porque sé que cuando hablamos de talleres y de capacitaciones en la iglesia, tenemos una oportunidad muy, como poder decir, inmerecida de poder compartir de lo que el Señor nos ha dado. Y mi corazón y mi intención es de que ustedes puedan tomar de lo que voy a compartir, ¿no? Lo que el Señor les permita tomar. Y si tienen preguntas y dudas también, estoy lista a contestarlas en cualquier momento. Me presento un poquito, soy de Arequipa, mi nombre es Ana Lucía Cornejo, pero todos me dicen Ana Lu. Yo soy psicóloga de profesión, estoy trabajando desde ya casi más de, sí, ya van a ser 12 años en esto, y es increíble cómo el Señor ha traído diferentes herramientas, instrumentos, confirmándome una y otra vez de que toda ciencia y todo conocimiento viene de Él. Y nada de lo que podemos hacer desde nuestra profesión tendría un impacto eterno si no lo sometemos completamente a la verdad y lo filtramos con quién es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, para mí, el poder desarrollarme en esta profesión ha sido un constante crecimiento en mi dependencia del Señor, sabiendo de que nada de lo que yo pueda hacer con mi trabajo y mi profesión tendría, como digo, ¿no? Un impacto eterno. Y lo que yo sé que cada uno de ustedes quiere es eso, ¿no? O sea, al servir a las personas, a quienes acompañamos, a quienes queremos que conozcan a Cristo y que tengan una vida abundante en Él, queremos ver cambios y transformación eterna en sus vidas. Entonces, yo estoy trabajando actualmente en una organización, una ONG que se llama Niños a la Vida, y trabajamos principalmente a favor de los niños y de las familias vulnerables. Tenemos 3 centros de acogida residencial, donde recibimos a niños que han sido separados de la protección de sus padres, ya sea por negligencia, abuso, violencia. Y nuestro objetivo no es tenerlos ahí todo el tiempo, sino que más bien busquemos un camino de reintegración hacia que ellos puedan vivir en familia. Porque estamos convencidos de que ese es el diseño de Dios, la familia. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque, bueno, también tenemos otros 2 centros que se llaman Centros de Familias con Esperanza y trabajamos identificando familias que quieran ser acompañadas para evitar la separación de los niños de sus padres, del cuidado parental. Porque en muchos casos, los niños que vienen a acogida residencial son niños que tienen a sus padres. Y tristemente lo único que ha pasado o que ha faltado es que haya una buena relación entre ellos y sus papás. Entonces, la razón por la que hago esta introducción es un poquito para que conozcan
mi trasfondo y de dónde vengo con toda esta información para compartir con ustedes. El trabajo con estos niños tiene que ver mucho con la historia de dolor, de sufrimiento, de negligencia, de abuso, de violencia, ¿no? Y tristemente eso no es muy ajeno a nuestras comunidades y a los lugares donde nosotros servimos. A veces no se identifican esas pequeñas cosas que pueden causar tensiones en las relaciones y no se imaginan el impacto que eso tiene también en nuestra relación con nuestro Dios el Padre. Cuando le hablamos a un niño que ha sido abandonado por sus padres o que no ha sido tratado como Dios quiso que sean tratados en sus primeros años de vida, es impresionante ver cómo para ellos es tan difícil captar la idea de un Dios que es un Padre bueno y que en quien pueden confiar. Entonces, el tema que hoy yo les he traído tiene que ver con esta palabra, confiar. Voy a compartir mi pantalla, pero antes de compartir mi pantalla, yo quisiera que todos ustedes, porque yo sé que son las 4:30 de la tarde, probablemente unos acaban de almorzar, otros de repente están haciendo la digestión, ¿verdad? Entonces, quisiera que todos tengan una agüita, algo para un caramelito o un cafecito o algo para que puedan estar atentos y despiertos. Pero también quisiera saber cómo están. Entonces, yo no sé si cuántos de ustedes saben usar este botoncito que habla de las reacciones. Si no pueden escribir también en el chat, quisiera saber una emoción o una emoción, una carita que exprese cómo te sientes en este momento, a esta hora del día, este miércoles, que en diferentes lugares de nuestro Perú están aquí reunidos. Entonces, si te sientes medio cansado, medio soñoliento, ustedes, para mí eso es importante saber porque yo voy a tratar de hacer la capacitación lo más, acá está feliz Gonzalo, feliz, tan feliz que está llorando de felicidad, con mucha risa. Gracias, Gonzalo. Sí, hay muchas caritas felices, qué bueno, me alegro, con amor en el corazón, excelente. Qué importante para mí están muy bien, es poder, me encantaría sentarme y escucharlos, más bien decir cómo se sienten, porque eso permite que nosotros podamos tener este contacto que no se transmite al mismo tiempo por una computadora, como dijo Lisa. Pero para mí el poder tener la oportunidad de estar con un grupo de personas que están listas y dispuestas y felices para aprender es muy especial. En algún momento, por eso también Lisa dijo, ¿no? Que sería bueno prender las cámaras, porque ahí sí yo puedo ver quién se está durmiendo para poder hacer algo más, no sé, más llamativo para despertarlos y para hacerlos sentir más conectados con la capacitación también. Porque si están con la cámara apagada, yo digo, uy, ya perdí la mitad de la audiencia. Ok, entonces, gracias a los que han podido compartir sus emociones y cómo se sienten ahora, voy a compartir mi pantalla para empezar el tiempo juntos. Entonces, el tema que yo he escogido, o mejor dicho, la forma en que lo he... Ay, se me fue el internet, creo. ¿Me escuchan? Ahí está. Me fui por un ratito. ¿Me escuchan, Lisa? Sí, ¿no? Okay. Sí, te escuchamos. Eso es lo que me he ido. Ahí está. Me fui, estoy en una página donde no tengo que estar. Aquí. Ok. Le he llamado este tiempo confiando en Cristo integralmente. No es un taller que yo, es la primera vez que lo doy. Lo he dado para diferentes audiencias y me encanta poder compartir acerca de cosas que a veces pensamos que son tan básicas y tan simples, pero a veces en lo básico y en lo simple es lo que menos tomamos tiempo en observar cómo es en nuestra vida. Creo que confiar es una cosa que cuesta mucho en estos tiempos, en estos últimos
años principalmente, porque el hecho de haber vivido encerrados en una pandemia con muchas emociones difíciles, ha hecho que nuestra capacidad de entender lo que es confiar en otra persona se haya visto afectada de una manera muy importante. Y no solamente lo estamos viendo a nivel de niños, sino a nivel de adultos, a nivel de adolescentes, a nivel de adultos mayores también. La forma en que ha impactado la pandemia, las relaciones ha sido impresionante y se va a ver esas consecuencias en muchos años que siguen también. El regalo maravilloso que nosotros tenemos como hijos de Dios es de que no tenemos que conformarnos a esto que el mundo nos lleva a vivir cada vez con las presiones y las cosas inesperadas que pasan, sino que podemos tener una esperanza de que en el Señor Jesús podemos vivir a través de cualquier cosa, confiando en Él, y nuestra vida en realidad sería y es diferente cuando confiamos en lo que Él nos dice. Hay una frase muy común que dice, uno vive según lo que cree. Y eso para mí fue una frase que es tan simple, tan corta, pero es impresionante en realidad cuando pensamos en todas las cosas feas que pasan, y si yo vivo angustiada, si yo vivo con miedo, si yo vivo con cosas, es porque algo está pasando en lo que yo creo que afecta en mi forma de que me siento, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, específicamente en las emociones, porque Dios nos ha creado como personas que sienten, y eso es importante, aunque la palabra emoción de por sí no está en la Biblia, pero sí menciona muchísimas emociones, y nuestro Señor Jesucristo también experimentó y vivió muchísimas emociones. Yo quisiera que ustedes puedan compartir en grupo, bueno, ahí es donde Elisa quisiera que podamos de repente hacer grupos de 2, de 3, no sé, y podamos pensar en estas dos preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son las emociones principales que has sentido en el último año? Pensando en el 2022, ni siquiera en el 2020 o 21, solo en este año. ¿Y cómo actúas y cómo manejas esas emociones? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sientes eso? Digamos, por ejemplo, yo puedo decir, mucho de lo que yo he sentido en este último año ha sido incertidumbre, ¿no? Ha sido una emoción que me causaba cierta ansiedad. ¿Y cómo la manejaba? ¿Qué hacía con esa emoción? Muchas veces me ha ayudado compartirlo audiblemente con alguien o escribirlo en mi diario donde tengo mis conversaciones con el Señor, pero ha habido veces de que no he hecho eso, y se ha traducido en una forma de aislarme de las personas y de tratar de solo meterme en el trabajo. Eso es un ejemplo que yo les estoy dando. ¿Qué emociones ustedes, cuáles han sido las principales que han sido? Puede ser una emoción positiva también, y eso sería súper genial y válido. Así es una de las emociones principales que ustedes han sentido. Entonces, me gustaría que en grupos de 2 o de 3 pudiéramos compartir estas dos preguntas, la digan en su grupo, y después vamos a regresar en grupo grande para poder escuchar de repente unas 2 o 3 personas que lo quieran compartir con todos. ¿Ok? Gracias a todos por compartir. Realmente hablar de las emociones a veces es algo que podría tomarnos horas de poder entender cuán importantes son para nuestro día a día y nuestras relaciones realmente, porque todo lo que tiene que ver con las interacciones de las personas, en el momento donde hay emociones fuertes es donde puede haber muchas oportunidades para poder lastimarnos, o para poder haber quiebres en las relaciones, o para que haya una falta de comprensión, porque Dios nos ha creado con una necesidad desde que hemos nacido. Ahí veo a la bebita de Elisa y me pongo a pensar realmente cuán increíble ha sido nuestro Padre. Desde la ciencia ha demostrado de que desde el momento en que el bebé nace, sale del vientre de la mamá, está completamente programado para conectar con otra persona. Y conectar de una manera no solamente física, porque
han descubierto de que apenas si el bebé nace y se lo ponen en el pecho de la mamá, es un momento tan precioso que hace miles de conexiones en su cerebro que necesitan pasar para que el niño pueda reconocer que está en unos brazos seguros que lo van a contener en el resto de su siguiente etapa, ¿no? Me imagino, creo que ninguno de nosotros podemos tener un recuerdo consciente de cómo ha sido cuando hemos salido del vientre de nuestra mamá, pero yo me pongo a pensar que debe ser algo bien terrorífico, ¿no? De verdad, de estar tan calentito y cómodo. Yo ahorita pensando en David y su esposa, ¿no? Estaban tan seguros, tenían todo lo que necesitan, de repente salen algo frío a manos y rostros, y aunque no ven muy bien, ¿no? Pero voces y tantas cosas, pero el hecho de sentir el contacto piel a piel con mamá hace toda una diferencia se calman, ¿no? Incluso también hay algo que hay una hormona que se llama la oxitocina, que le llaman la hormona del amor. Y yo sé que todas las que han sido mamás acá pueden dar fe de que en el momento que agarran a sus bebés, después de haber dado a luz, después de pasar tanto dolor y gritar tanto y todo eso, es como que el dolor desaparece. Y uno diría porque es algo como mágico, ¿no? Pero no es mágico, es algo como Dios lo ha diseñado. Dios nos ha diseñado el cuerpo con hormonas, nos ha diseñado el cuerpo con una capacidad de reaccionar frente a las cosas que están a nuestro alrededor, que nos permiten darle un sentido a la vida. Entonces, esta hormona de la oxitocina, que es la hormona del amor, se activa con ese contacto piel a piel de bebé a mamá, pero también se activa con abrazos, con besos. Por eso, este tiempo de la pandemia y la oxitocina es una hormona que contrarresta de una manera impresionante la otra hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol. Y el cortisol es una hormona que sube rapidísimo, pero que se demora mucho en bajar. Y puedes hacer muchas cosas para que baje, pero puede hasta demorarse horas si es que estás en una situación de miedo y temor, que lo vamos a ver un poquito más después. Pero en realidad, si te da un abrazo, si tienes la oxitocina, la hormona de la oxitocina, el cortisol baja de una manera muy rápida. Ahorita mi sobrino está hablándome aquí, él es la razón por la que yo me he mantenido sana en la pandemia, porque ellos dos tengo dos sobrinos chiquitos que han estado viviendo con nosotros y ellos nos han permitido mantener una salud mental muy preciosa. Entonces, voy a continuar con la presentación para poder hablar de esto. Yo sé que ya no vamos a de repente hacerlo en grupos porque se pasa muy rápido la hora, pero la siguiente pregunta que yo tenía es que si estamos conscientes en qué necesitamos cuando nos sentimos con esas emociones fuertes. Y algunos han dicho varias cosas. Por ejemplo, Diego dijo, ¿no? Respirar profundamente hacia una cosa que le ayuda a otras personas a escuchar o sentirse escuchados, acompañados por otros. Creo que cada uno puede reconocer qué cosas les ha ayudado cuando han tenido esas emociones fuertes. Para mí, sentir un abrazo sin que me digan muchas palabras es muy importante. Y poder descubrir eso de nosotros mismos a veces no es tan fácil, a veces no lo tenemos tan consciente. A veces es muy fácil en nuestra cultura, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es muy fácil tratar de distraernos cuando tenemos emociones fuertes, en lugar de atenderlas, en lugar de ayudar a nuestro cerebro a regresar a un estado normal, a nuestro corazón un estado de paz. Es como que cuando estás como muy enojado, muy frustrado, muy aburrido, no sé qué, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? ¿Quién podría decirme? ¿Cuál es la manera que usan para escapar o para distraerse de esas emociones? Algunos escuchar música, Ajá, sí. otros, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta aunque sea ir a mirar una tienda y creo que con eso me calmo, aunque no compre nada, ¿no? Pero ya el caminar, el mirar me tranquiliza. Ajá, el caminar, excelente, el mirar, el distraerse, Bueno, ok. en el caso de mi esposa, ir a una tienda va a querer comprar todo. No funciona. Sí, muy bien. Eso sí suele pasar. Es que usamos como ese tipo de cosas para calmarnos, pero realmente no estamos atendiendo la emoción primaria.
¿Qué otras cosas utiliza la gente ahora para distraerse y para salir de sus emociones? Redes sociales. Uy, le diste al clavo. Esa es la que está siendo más adictiva en estos momentos y es la más peligrosa arma que el enemigo está usando para destruir relaciones y para evitar que las personas sepan cómo relacionarse de una manera íntima y profunda. El celular, lo primero que hace es te quita la mirada del otro cuando estás hablando, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Esta vez estamos en una reunión, o estamos comiendo en la mesa, o estamos en algo y ya están con la mirada abajo en el celular, y es muy común verlo ahora, incluso en mamás jóvenes, ¿no? Que paran más en el celular que mirando o escuchando a sus hijos. Vamos a hablar acerca un poquito, yo quisiera que pensemos un poquito acerca de cómo están nuestras iglesias, cómo están las emociones en nuestras familias, en nuestras iglesias. ¿Qué están viviendo la mayoría de personas en sus hogares? ¿Alguien me podría decir qué es lo que han podido observar, qué es lo que pueden en las interacciones? ¿Qué emociones, qué viven, qué están experimentando las familias con quienes trabajamos, a quienes servimos en nuestras iglesias? Ahí alguien dijo, TikTok es uno de los que más usan para distraerse, ¿cierto? Ajá. Pero pensemos en las familias, en los hogares. Podemos saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, qué están experimentando las familias. ¿Qué emociones vienen a la mente? Sí pueden prender el micrófono y decirlo para que podamos escuchar todos. Buenas tardes. La alegría Buenas saludarlos tardes. de Calle Clayo. Qué bueno verlos. Bueno, las emociones que estamos quizás en este momento experimentando con las familias es, por lo menos lo que yo he podido mirar es tristeza, miedo, ¿no? Y como usted dijo también, esto trae mucho estrés, ¿no? A la gente, a las familias. Se siente la gente irritada también muchas veces, ¿no? Sí. Excelente. Gracias, pastor. Qué bueno escucharlo y verlo a lo lejitos, porque ahí lo veo, lo distingo. Entonces, realmente nosotros podemos identificar esas emociones que son muy comunes ahora. Me gustó la forma, el orden en que lo ha dicho, tal vez, ¿no? O sea, el dolor y después la tristeza, el miedo y la irritabilidad, en realidad son emociones tan comunes ahora. Nomás basta salir a manejar un ratito afuera y encontrarse con todos los conductores y esas emociones van a ser muy evidentes, ¿verdad? En realidad hay una increíble tendencia a vivir en un estado demasiado estresante en este tiempo. Y eso nos lleva a tener emociones como de miedo, como de irritabilidad y enojo y también de tristeza profunda. Voy a tomar un dibujo, una imagen que yo ya le he compartido con otras personas. Justo aquí están algunas personas que he conocido aquí en Arequipa cuando han estado en el seminario. A mí me encanta regresar al comienzo, regresar a lo que Dios quiso cuando Él creó al hombre y a la mujer. A veces queremos empezar la historia del hombre cuando empezamos a evangelizar, empezamos con la caída, ¿verdad? Pero en realidad ahí no empezó todo, empezó con todo bien. Todo era perfecto. Dios puso a Adán y a Eva en un lugar, en un paraíso, donde todo estaba
suplido, donde todas las necesidades estaban 100% cumplidas y completas. No les faltaba absolutamente nada. Y ese es el deseo que Dios tiene aún para nosotros en este tiempo. Este dibujo yo lo he podido obtener del libro que se llama Avanzando hacia la madurez del doctor Neil Anderson. Y me gusta mucho porque resumen cosas muy básicas, muy importantes, muy esenciales que la ciencia ahora mismo habla de que las personas y los niños necesitan desarrollar para poder tener futuros brillantes. El sentido de significación, de que tú eres significante, que eres importante, que estás salvo, que estás seguro y que perteneces a un lugar. Pertenencia. Estas tres cosas y mucho más, pero principalmente esas tres que están ahí bien claras en los pasajes de Génesis, que ustedes los pueden ver escritos ahí, los pueden leer, van a poder ayudarnos a entender por qué es que la gente anda tan de miedo, tan asustada, tan confundida, tan irritada. Es porque principalmente el deseo de Dios para sus vidas no está siendo cumplido. Algo pasó, algo lo destruyó, algo lo hizo inalcanzable para el hombre volver a sentirse así. Y eso es el pecado, y lo sabemos todos, ¿verdad? Y vivimos en un mundo caído donde tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, que es nuestra alma, y nuestro espíritu, que con el Señor, que en el Edén estaba vivo, han sido afectados desde el momento en que el hombre decide darle la espalda al Señor. Pero eso no es el fin de la historia. No terminó con la caída, sino que realmente nosotros podemos saber de que a pesar de que estamos viviendo en un mundo donde la caída ha hecho que mucha gente no tenga idea quién es Dios, donde las emociones negativas son las que dominan, y realmente hay tantas opciones, ¿no? Hasta eso se ve como más evidente todavía cuando uno empieza a escuchar personas que dicen, no solo hay dos géneros, ni siquiera hay tres, ni siquiera hay cuatro, no hay miles de géneros. Y uno dice, increíblemente, cuánto el hombre ha perdido de lo que Dios quiso para ellos desde el comienzo. Y el hecho de vivir en un mundo donde el cuerpo está siendo vulnerable a las enfermedades, nuestra voluntad, nuestras emociones, y lo que ha causado todo esto es que nosotros podamos entender de que la muerte espiritual realmente hace que las personas no tengan otra opción más que vivir envueltas en estas cosas. Como dijimos, no es el final de la historia. Voy a explicar de una manera muy, de repente, rápida y corta, pero si ustedes quieren saber más de esto, para mí es súper fascinante lo que es la teoría del apego, se llama. Esta teoría la desarrolló un señor que se llama John Bowling, y a partir de esto se ha desarrollado muchísimas investigaciones, que es fascinante cómo se puede ver que realmente tiene tanto de lo que nosotros sabemos que la palabra del Señor nos revela de el por qué Él nos creó. Y Él nos creó para relaciones, no para relaciones rotas, sino para relaciones permanentes, seguras y a salvo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que hay relaciones rotas a raíz del pecado y relaciones rotas? ¿Y qué es lo que causa esas relaciones rotas? En el ciclo del apego, que es lo que un niño vive, si nosotros pensamos, bueno, voy a volver a este dibujito ahorita, pero quisiera ahorita que, si es que está ahí Lisa, no tienes al bebé de la mano, pero siempre me gusta ver esto con un bebé en la mano. Pero ¿está durmiendo tu bebé? Sí, ¿no? Allá. Sí, sí se ha dormido aquí en mí. Pero está bien. Aquí está. Ahí está, perfecto. No la quiero despertar. Pero sí, quisiera que veamos a esa bebé y quiero que piensen lo que pasa miles de veces desde que el bebé sale del vientre de su mamá. El bebé expresa una necesidad que puede ser frío, puede ser hambre, puede ser que está sucio y necesita cambio de pañal, puede ser que está sintiendo algún tipo de dolor. ¿Qué hace el bebé cuando siente esas cosas?
Llora. Ajá, llora, ¿no? ¡Guau! ¿Y qué hace la mamá para poder calmar ese llanto? Va a ver la necesidad. Ajá, va a ver esa necesidad y la atiende. Si tiene hambre, le da lechita, si tiene frío, la abriga, ¿verdad? ¿Y qué hace el bebé cuando viene la mamá? Se calma. Se cae, ¿no? Piensen cuántas miles de veces pasan esto en la vida de un bebé. Millones de veces. Millones de veces. Los que tienen hijos pueden decir, wow, cuántos pañales he cambiado, ¿verdad? Cuántas noches he tenido que despertarme. El bebé, cuando es bebé, tiene una voz y su única forma de comunicar su voz es llorar. Pero cuando llora, Dios ha diseñado que tengan unos padres que vayan y atiendan esa necesidad. Ese bebé no puede calmarse solito, ¿verdad? Mira, ya empieza, ¿qué necesidad? Ahí tiene una necesidad. Ya está, ya despierta, ya va a empezar a llorar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? Es ir y atender esa necesidad. ¿El bebé se puede alimentar solito? No. ¿El bebé puede cambiarse los pañales solito? No. No. El bebé puede, cuando tiene miedo o cuando está con dolor, ¿puede calmarse solito? No. Tristemente, en nuestra cultura ha habido una creencia donde dicen, bueno, que aprenda a calmarse solito. Y hay que dejarlo llorar. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la cultura popular? ¿Qué pasa si cada vez... ¿Cómo? Va a seguir llorando, igual. Hay personas, o sea, mamás que yo he escuchado que dicen, no, déjalo que siga llorando, que va a aprender y se va a calmar solito. Y se va a calmar solito, ajá. Ahí, Benedicta, ¿iban a decir algo? No, igual, o sea, que dicen ahí que aprendan y ya verá el momento que se cae de llorar, tanto de llorar. Ya. Pero sí. Es un bebito, o sea, necesita la ayuda de su mamá, bueno, su mamá en este caso, ¿no? No puede ir, no es ya una persona, un joven, un adulto como nosotros, ¿no? Que ya nos tenemos que callar, ¿no? Pero es un bebé, necesita de alguien, digamos, ¿no? Exacto, necesita de alguien. Es increíble, creo que el temor de muchas personas que han crecido con esa creencia de que no, ya déjelo, él tiene que aprender solito, ¿no? Calmarse, es que no, si tú vas y lo atiendes rápido al bebé, ¿qué va a pasar? El bebé se va a volver, ¿qué? ¿Qué dicen? Caprichoso. Caprichoso. Chocho. ¿Cómo? Chocho, caprichoso, o sea, ya. Chocho. Te va a tener, dice, no, ya, como dicen que ya cada vez que pasa el tiempo, los niños nacen más sabidos, digamos, ¿no? Esa palabra, y dice, no, ya, entonces el niño va a saber, ya, llora, y entonces la mamá va a tener, digo. Sí, se va a volver malcriado, ¿no? Te va a dominar, él va a tener el control y tú vas a hacer, ¿no? El bebé va a ser el jefe y si vas todo el rato a atenderlo apenas llora y etcétera. ¿Cómo? Hermana, disculpe, sí. Estamos hablando de bebés, ¿no? Y sí, claro, hay que atenderlos, ¿no? Porque ellos no se pueden atender solos. Quizás me adelanto, pero ¿y qué pasa? Los niños ya van creciendo, 2 años, 3 años, y ¿cómo los calmamos? Yo vi una escena reciencito en estos días de una niña de casi de 4 añitos. Ella algo quería, pero su mamá no le dio porque le dijo, no mamita, no tengo dinero, ya mañana te compro más tarde, pero la niña no entendió. Entonces se quedó llorando. Yo pensé solamente iba a llorar, pero no, estaba con una casaquita, se sacó la casaquita, la tiró al suelo y se revolcó. Entonces yo me acerqué para calmarla y gritó más y tiró patadas y enseguida se sacó las zapatillas, las medias, el short y solamente se quedó en calzoncito y polito.
Es la primera vez que he visto Entró en así una crisis reacción. total. Ajá. Sí, y gritaba. Estaba de calor. Y claro, yo en ese, claro, ¿qué le iba a calmar? No podía calmarla. Entonces, lógico, la dejé que llorara porque no había otra manera, porque me acercaba y ella gritaba más y tiraba patadas, así. Entonces, después de no sé cuántos minutos han pasado, la niña se fue calmando un poco más, pero igual, no me acerqué porque, pensé que tenía que ser su mamá. Entonces la llamé a su mamá y le dije, señora, su niña, no se calmó. Ahora está un poco más tranquila, pero creo que debe de venir y llevarla porque se ha sacado todo, pues no, le expliqué. Y la señora vino y entonces le puso toda su ropita y la llevó, pues, ¿no? Pero ya yo esperé que se calmara, ¿no? Porque veía la reacción, me acerqué y más, o sea, más era. Entonces, nunca he visto, por eso, claro, los bebés, claro, no se atienden solos, hay que atenderlos, pero este caso de la niña, por ejemplo, quería atenderla, pero no. Su mamá al inicio también, pero después ella pensó que quizás se va a calmar y se fue, ¿no? Se retiró. Pero la niña reaccionó peor. Sí. Entonces, Y es la eso primera pasa. vez, ¿no?, que he visto. Gracias, Nunca antes Isabel, he por visto contar esa. esa situación. Sí. Sí, y preocupa, ¿no? Cuando uno lo ve y dice, wow, ¿cómo ayudamos a una niña así? Y estás hablando de una niña de 4 años, pero vamos a ponernos a pensar en personas adultas que de repente no se quitan la ropa y tiran todo, pero a veces también hacen sus crisis bien fuertes y no hay quien los calme, ¿verdad? No hay quien les ayude a entrar en razón y no hay quien les ayude a poder sentirse escuchados y etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que esto se llama el ciclo del apego, se forma en el primer año de vida. A los 12 años, el niño, el bebé aprende estrategias para relacionarse con las personas por el resto de su vida. Y muchas veces, por ejemplo, esta pequeñita, yo podría decir que de repente cuando era niña, más bebita, descubrió de que tenía que llorar más y más y más para poder tener la atención de su mamá. No importa si era una atención negativa, fuerte o lo que sea, pero yo tengo que llorar más y más y más y más y tengo un pánico y tengo una necesidad de que estés ahí todo el tiempo sobre mí para saber que realmente voy a estar bien, pero en realidad su nivel de estrés no llega a bajarlo porque no siente que su necesidad ha sido atendida. Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí en este dibujito de las necesidades rotas. Muchas veces ha habido situaciones en las que hay una necesidad y cuando hay una necesidad de nuestro cuerpo, que es diferente que un querer, tenemos que hacer una diferencia entre algo que necesitas y algo que quieres, una necesidad real, una necesidad auténtica. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Hay muchísimas cosas que pasan. El cortisol se libera y se ponen en niveles altísimos. El sistema nervioso simpático se activa y hay una sensación de angustia. Entonces, ¿qué es lo que necesita en ese momento? Es que su necesidad sea satisfecha. Y para eso tiene que venir la mamá, y no solamente es una necesidad instrumental, o sea, digamos que si la mamá viene y solamente papá le cambia el pañal, pero no lo mira a los ojos, no lo atiende, no, puede hacer que el niño diga, bueno, mi mamá viene y me atiende, pero tengo una relación con ella, o sea, no tiene ese diálogo interno, ¿no? Pero realmente su nivel de ansiedad de repente no llega a bajar completamente. Sí, siente una necesidad satisfecha física, pero no a nivel completo, integral. Por eso hablamos de, el comienzo se llama confiando en el Señor Cristo integralmente. Es porque Dios quiere que nos relacionemos con las personas de una manera como eso, como Él nos ha creado de una manera integral. Entonces, cuando ha habido este ciclo no completado y se ha quedado en el medio, es como que hay muchas personas que aprenden a relacionarse el resto de su vida después de ese primer año teniendo unas ciertas estrategias. Algunos dicen, bueno, como nadie me hace caso, entonces yo mejor ya no lloro y yo solito me distraigo con mis juguetes, ¿no? Y yo voy a confiar más en cómo yo controlo las cosas a mi modo. Eso es un bebé de 1 año diciéndoles, ¿no?
Otros bebés, como me parece la descripción de lo que nos contó Isabel, son bebés que dicen, no, yo tengo que seguir llorando porque es la única forma en que mi mamá está acá conmigo, ¿no? Y si me calmo, se va a ir. Entonces tengo que seguir llorando. Entonces es su estrategia para mantenerse conectado con su mamá, aunque sea de una manera negativa. Y hay otro grupo de niños que tristemente son niños que han crecido en hogares o en familias donde no solamente su figura, que debería ser su figura segura, es así que sería la única designada a satisfacer sus necesidades, también es su fuente de terror. Es cuando hay violencia, cuando hay negligencia. Y en esas situaciones, el niño no sabe, no tiene idea cuál es la Ay, ¿qué te estrategia pasa, para Si poder... comes bien y quieres... Nada, que bien, Ay, una hierba. Mira lo que hay un tiene ruido. dentro. Isabel Ahí está con estamos el audio solos. prendido. Creo que si me ayudas a apagarlo, Lisa, para poder escucharnos. Ahí está. Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros podemos decir, wow, hay muchos niños que han crecido en su primer año de vida constantemente bajo miedo y terror, incluso hasta vergüenza, porque lloraba y la mamá o lo ignoraba o le reñía o hasta a veces los golpeaban. Y es todo este tipo de situaciones hace que el bebé simplemente no tenga una estrategia clara de cómo yo me relaciono con las personas. Todos ahorita en este lugar, los 17 que somos, y más porque hay más, aquí hay 17 participantes, pero hay muchos más porque están reunidos en un diferente lugar, tenemos un estilo de apego. Todos hemos aprendido en nuestro primer año de vida en cómo relacionarnos con el mundo. Y todos, obviamente, de alguna u otra forma, podemos decir que no hemos tenido estas relaciones de una manera perfecta, no porque nuestros papás hayan sido malos o no nos hayan amado, sino que simplemente muchas veces los papás dan lo que saben y lo que conocen y lo que les han enseñado y dan lo mejor que tienen. Y lo que han podido dar a veces simplemente nos ayuda a entender, ya sé, por eso yo hasta ahora, yo de grande, sí, pues yo prefiero manejarme con mis problemas solito, ¿no? Yo no quiero contar mis problemas a nadie, yo me lo manejo solo. Y otros que dicen, hoy si yo tengo mucho miedo a que me abandonen, entonces siempre estoy tratando de ansiosamente mantener las relaciones. Y otros que dicen, no, bueno, no sé, como yo me relaciono, a veces me siento seguro, a veces no me siento seguro. Y increíblemente estos patrones de relación se traducen hasta el nivel, hasta cuando somos adultos. Y no tenemos que tener temor a esto porque no significa que ahí termina la historia, porque Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa de poder recuperar esto que se llama completar el ciclo de apego de una manera perfecta y maravillosa a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien tiene su Biblia ahí a la mano y puede leer 1 Corintios 1, del 4 al 9. ¿Alguien podría ayudarme a leer 1 Corintios 1 del 4 al 9? Yo puedo leer. Listo, gracias, hermano Gonzalo. 1 Corintios 1. Del 4 al 9. Ya. Dice, gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, gracias. Este pasaje, porque hay muchos más, pero escogí este pasaje porque habla mucho de cosas absolutas, ¿no? Dice todo, dice nada, ¿no? Dice
comunión perfecta en el Señor. Él es el Señor Jesús, a falta de que hayamos tenido de repente una relación no perfecta, de segura con nuestros padres, sí la podemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Y sí Él puede con nosotros completar ese ciclo del apego. Les voy a mostrar el ciclo del apego completo. En realidad, esto va a tener que surgir el resto de nuestra vida. Cada vez que nosotros nos sentimos angustiados o tenemos miedo por algo, es porque hay una necesidad que tenemos. A veces se confunde necesidad con querer, como dije, y tenemos que tener mucha honestidad de buscar dentro de lo que el Señor nos permite, ¿es algo que necesito o es algo que quiero? Y ahí el Señor nos puede ayudar mucho, porque cuando es algo que realmente necesito, podemos ir al Señor y Él va a satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades. Y en Él sí se completa ese ciclo de apego miles y miles de veces. Y eso nos hace a nosotros capaces de poder ser redimidos en nuestras relaciones. Así no hayamos tenido padres perfectos, porque no existe el Padre perfecto, solo Dios, podemos llegar a lo que se llama un apego seguro. Y el apego seguro está comprobado que es la base para poder tener estas 5 cosas. La base para la confianza, para el valor propio, o sea, que una persona se sienta que vale, que tiene valor. La autoeficacia, es decir, que sé que soy capaz de hacer cosas. La autorregulación, que hablábamos mucho de las emociones, ¿no? La capacidad de calmarse. Por ejemplo, esa pequeñita no tenía mucha capacidad de autorregulación, o cero capacidad de autorregulación, de repente 1, ¿no? Porque al final se pudo calmar. Y también es la base para la salud mental. Qué increíble que nosotros podemos ver que la ciencia corrobora y comprueba una y una vez, miles de veces más, de que el diseño de Dios perfecto en la familia es para una vida abundante y una vida plena. Entonces, todos los que estamos en el trabajo con niños, creo que podemos practicar mucho de estas cosas y seguir animando a los papás a poder tener relaciones de confianza con sus hijos. Y no significa darles lo que ellos quieren, no significa, como dijo Isabel, ¿no? Una niña de 4 años, su voz no es llorar. Ella ya tiene palabras, ella puede utilizar palabras para decir lo que necesita. El niño al año lo único que tiene es llanto, no tiene otra cosa. Pero el llanto tiene una etapa final para poder ser expresado como una voz. Al momento que el niño empieza a hablar es cuando los papás les enseñan a usar sus palabras para poder decir lo que necesitan. Y es increíble que sí se puede hacer, solo que a veces no ha habido la oportunidad de los niños aprender a usar su voz, sus palabras para decir lo que necesitan. Algo tan simple como, por ejemplo, agua, ¿no? El niño que empieza a decir agua, mamá, ya está diciendo lo que, en vez de decir, ¡ah!, ¿no? Está diciendo agua, mamá. Y perfecto, la mamá se siente desregulado porque siente sed y tiene una necesidad, tiene un sentimiento feo en su cuerpo, pero ya no llora, sino dice agua. ¿Por qué? ¿Quién le ha enseñado a decir agua? La mamá, ¿no? Porque cuando tenía de 0 a 1 año, le decía, ay, debes tener sed, hijito, esto. O cuando ya empieza a comer un poquito más a los 6 meses, ¿no? Toma agüita, ¿no? Necesitas agüita para calmarte, ¿no? Cuando llora mucho le daban agüita. Entonces el niño aprende, el agua, ¿no? Porque la sed y todo, no tan conscientemente, pero descubre y sabe leer su cuerpo de una manera más natural. Pero eso se da en esa relación constante entre padres e hijos, donde los padres les enseñan a los niños a usar su voz. Es triste cuando no hay esa oportunidad y lo único que se han quedado los niños en hacer es llorar, porque no han aprendido a usar su voz. Y ahí es donde vemos estas crisis tan grandes, y no solamente de niños, sino que también de adultos, ¿no? Y ahorita vamos a entender qué pasa cuando nos quedamos estancados en solamente esta mitad del ciclo del apego. Entonces, si no hay confianza, hay desconfianza. Si no hay valor propio, hay una sensación de que no tengo valor y tengo que estar constantemente
tratando de sentirme que con lo que hago puedo tener algún tipo de reconocimiento alrededor mío. No me siento capaz de hacer las cosas, ¿no? Mis emociones ¡pum! Van y vienen y no tengo idea de cómo poder volver a tener una calma y conectarme con mi cerebro. Y eso obviamente se traduce en varios problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llamado el Señor a hacer? ¿Cómo Él quiere que nosotros vengamos a Él? Es maravilloso de que en su palabra, desde los principios de la Biblia, podemos ver en Deuteronomio cómo el Señor habló a los padres de que les enseñen a sus hijos a amarlo a Él, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no lo podemos amar a Él porque sí, sino porque hemos entendido que Él nos ha amado primero. Entonces, ahí está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y incluso en el Nuevo Testamento está en los versículos que resumen los 10 mandamientos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las relaciones, que el Señor lo ha plasmado en su palabra, está involucrado con el ser, con nuestro ser integral, con nuestro corazón, que es, digamos, el espíritu, con lo que nos conectamos con el Señor, nuestra alma, que están las emociones, los pensamientos y la voluntad, y nuestras fuerzas, que es nuestro cuerpo. Entonces, el Señor quiere que lo amemos integralmente, con todo nuestro ser, no solamente con nuestro espíritu. Quiere que lo amemos con nuestras emociones, quiere que lo amemos con nuestros pensamientos, quiere que lo amemos con nuestra voluntad y quiere que lo amemos con nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las personas a entender qué significa amar al Señor con todo nuestro ser? Y obviamente tenemos que ir al punto de que para poder amar a una persona es sumamente importante poder confiar en esa persona. Entonces, cuando los padres enseñan a los hijos, el objetivo principal, creo que si lo podríamos resumir, es a saber ser amados y también a que ellos aprendan a cómo amar a otros. Y este versículo que está en 1 Juan 4, 16 al 19, no sé si alguien lo puede leer en voz alta, está ahí en la pantalla, pero alguien que lo pueda leer en voz alta para que podamos escucharlo de otra voz que no sea la mía, mientras prendo mi luz porque ya se me hizo oscuro. Amén, hermana. Amén, Aquí, hermana. Sadit, puedes leerlo, por favor. Ya. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros nos amamos porque Él nos amó primero. Amén. Qué lindo pasaje. Este es Juan, cuando escribió las cartas. Realmente creo que las cartas de Juan son unas de las que son más desafiantes porque habla de lo que es el amar, como el Señor ha amado, ¿verdad? Y a veces uno dice, wow, es súper complicado, pero realmente cuando nosotros nos sabemos amados por Cristo, de la manera que nos ama, podemos amar sin miedo, sin temor, porque uno, no tememos el castigo, y dos, porque sabemos que todas nuestras necesidades están completas en Él y no tenemos que estar viendo por nuestras propias necesidades. Y eso tiene que ver con lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? En saber que nuestro ciclo del apego en el Señor ha sido completado. Entonces, hay este cuadrito, otra vez lo vuelvo a poner solamente para que lo puedan ver, en 3 cosas que para mí es muy importante. El ayudar a las personas a sentirse oídas, a sentirse escuchadas, el sentirse a salvo y el sentirse valioso, son 3 cosas que podrían ayudarnos muchísimo a establecer la base para nuestras relaciones que sean seguras.
muchos de nosotros a veces no nos sentimos oídos, o no nos sentimos a salvo, o no nos sentimos valiosos en las relaciones. Y eso puede ser por 1000 y 1 razones, pero no tenemos que estar pensando, ya, creo que es muy fácil decir, ya, sí, con esta persona no me siento así, porque esta persona no me valora, no sé. Podemos estar pensando que otros no hacen, pero mi objetivo en esta charla es que ustedes se pongan en el lugar de la persona que ofrece poder completar el ciclo de apego en las personas, porque el Señor nos ha puesto en este ministerio de reconciliación al que nos ha llamado a través del poder que Él nos ha dado, que Él transmite, ¿no? A través de nosotros, porque su poder no es el nuestro. Entonces, qué importante es que nosotros, no es que vamos a atender berrinches, no es que vamos a estar atendiendo todos los berrinches de los hermanos y de las personas, no se trata de eso, no se trata de ayudarlos a usar su voz como el Señor quiere relacionarse con ellos. Creo que nosotros podemos ver en la Biblia varios de los profetas y otras personas que se acercaron al Señor en medio berrinche, ¿verdad? Creo que todos hemos leído Lamentaciones, hemos leído a un David diciendo varias cosas duras y difíciles de lo que estaba sintiendo, y el Señor nunca los rechazó. Más bien tú ves a un David después de decir cosas bien duras y bien difíciles de cómo se sentía, él siempre reafirmaba, pero mi Dios está aquí, pero Jehová está conmigo, pero Jehová en él confío. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hacía es que cuando él iba con su angustia, el Señor le satisfacía la verdadera necesidad que él tenía y lo volvía a un lugar de calma, un lugar donde él podía decir, ok, Señor, sí te importo, sí me amas. Entonces, este ciclo de apego, si uno lo ve, nosotros lo podemos vivir un montón de veces con el Señor, y eso es lo que refuerza nuestra fe con Él. Cada vez que nos acercamos con una necesidad y Él la satisface, nuestra fe, nuestra confianza crece, porque Él quiere que nosotros, dice, probemos que Él es bueno. Y la única forma de probar que Él es bueno es en esa relación profunda con Él cada día. A veces tenemos mucha teoría en nuestra mente acerca de versículos, acerca de teología, pero pasamos poco tiempo en ese encuentro cara a cara con el Señor. A veces ni siquiera sabes cómo hacerlo, pero ¿sabes qué? Él es real, Él está aquí con nosotros, Él está ahí a su lado de cada uno de ustedes, y Él puede ser esa presencia que los atiende en ese momento de angustia. ¿Qué podemos hacer con los hermanos o con las familias que vienen en esos momentos con nosotros? No es que les vamos a atender cada vez que hace un berrinche un niño. Si tú le das a un niño lo que quiere cuando hace un berrinche, ¿qué estás causando? ¿Qué estás promoviendo? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué me podría decir? Si un niño llora y quiere un chocolate y tú le das el chocolate, ¿qué le estás enseñando? Que cada vez que llore va a obtener el chocolate. Ajá. Ya te agarró de débil, tu punto débil. Sí, que ya sabe tu punto débil. Ajá, dices, no, me abrumo su llanto, no quiero saber. Le estás diciendo que esa persona tiene el control. Le estás diciendo a ese niño, tú tienes el control. Tú estás a cargo. Tú puedes manejar la vida con tu llanto, con tus gritos. Y cuéntame, ¿eso es verdad? ¿Las personas pueden vivir en este mundo pensando que tienen el control de todo y que pueden conseguir lo que quieran a la fuerza? Ahí veo labios, pero no escucho voces. No. No, ¿verdad? No, porque al final no tenemos el control de todo. Exactamente. De nada tenemos el control. Exactamente. Bueno, tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de poder tener el dominio propio, que eso vamos a hablar ahorita. Y podemos, sí, controlar algunas cosas. Y es más, el Señor comparte el control de nuestra vida en algunos sentidos, pero no podemos controlar todo. Y no podemos manejar a Dios. Nosotros no somos los jefes. Nosotros no somos Dios.
y es más, Dios jamás haría un berrinche, ¿no? Entonces, es tan importante que nosotros podamos entender de que Dios no es que no se va a acercar a nosotros a atender un berrinche para darnos lo que nosotros queremos. ¿Qué podemos hacer cuando un niño o una persona está teniendo constantes situaciones de berrinche? Es importantísimo, mejor cuando es un niño, es mucho más fácil ayudarlos a aprender esto una y otra vez, repitiendo una y otra vez. Yo tengo, como les digo, tengo 2 sobrinos chiquititos y uno acaba de cumplir 1 año y el otro 3. Y para mí ha sido fascinante ver cómo se desarrolla su cerebro y cómo aprende su cerebro. Mi sobrino de 1 año, cuando él lloraba descontroladamente por algo que quería, digamos, que estaba agarrando esto, que no es tan bueno, que se lo puede meter al ojo, ¿no? Y uno le quitaba, por ejemplo, ¡guau! Lloraba, ¿no? Y yo después entendí, bueno, no le debo de quitar, le debo explicar, porque también es esto de quitarle, para él le genera una emoción fuerte. ¿Por qué? Porque él ha tenido un comienzo difícil en su vida. Él estuvo en el hospital las primeras 2 semanas de su vida porque nació sin poder respirar, pero el Señor hizo un milagro enorme con él y es un niño totalmente sano y precioso, pero ha tenido en esos primeros años, primeros días de su vida, tuvo experiencias bien difíciles con cosas a la fuerza, ¿no? Entonces, cuando yo hacía algo a la fuerza con él, lo alteraba de sobremanera. Entonces, yo aprendí a decirle, mira, esto, y obviamente si se estaba haciendo daño, yo podía hacer un poquito de fuerza, pero mirándole los ojos, hablándole con cariño, y aún si él lloraba, yo podía decirle, ok, estás a salvo, estás con la tía te ama, respiremos. Y yo respiraba, yo empezaba a respirar profundamente. Yo creo que Elisa lo puede haber practicado también con muchos de sus hijos, con muchos de sus hijos ahora, con la bebita ahora, de que cuando el bebé está llorando en la noche mucho, y tú solamente empiezas a respirar profundo, ¿qué hace el bebé? Inmediatamente imita lo que tú haces. No le tienes que explicar mucha cosa, pero si tú pones un bebé acá llorando y tú empiezas a respirar profundo, el bebé empieza a respirar profundo también. Y no le tienes que decir, eso se llama, es el reflejo espejo con el que Dios nos ha creado también. Entonces es tan interesante de que yo veo ahora a mi sobrino, justo ayer estaba mal del estómago, y obviamente si le duele el estómago, tiene dolor, tiene una angustia. Entonces su papá le decía, así, ¿no? Para que no entre, porque ya quería llorar porque le estaba doliendo, pero obviamente no tiene que llegar a un nivel de, me voy a morir, no, me duele el estómago, ¿no? Sino es como que, ok, vamos a ir al baño, estás bien, está papá acá, y él solito, porque ya aprendió, está aprendiendo desde los 3 años a poder regularse en esas emociones con dolor real. Y es muy bonito que él, a mi otro sobrino, hace unos 2 meses creo que estuvieron los 2 con rotavirus, los pobres. Y el más bebito también andaba vomitando. Entonces el de 3 años le decía al de 2 años, Caleb, expira, le decía. Entonces, ¿cómo tan chiquito puede ayudar a otra persona a saber cómo llegar a ese estado de calma? Porque la presencia de una persona que te dice, ok, sé que está haciendo una situación difícil, vamos a superarlo, todo va a salir de la forma en que tú de repente ahorita ni siquiera lo puedes ver, pero acá estoy, yo sé que es difícil, pero acá estoy. Y ayudarlos a respirar. Entonces, ¿cómo podemos completar el ciclo de apego con los hermanos en la iglesia? ¿Qué podemos hacer con personas adultas ya, incluso con niños chiquitos que no han aprendido de eso de sus papás? Pero lo mejor sería enseñarle a los papás, porque ellos tendrían que hacerlo más veces, tienen más oportunidades para repetir lo que nosotros una vez a la semana en la iglesia. Querríamos que los papás realmente aprendan a completar ese ciclo de apego, ayudándoles a usar su voz a sus niños. Entonces, esa es una pregunta, ¿cómo podemos completar el ciclo de apego a los adultos? Creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es ayudarlos a entender qué está pasando dentro de ellos. A veces pareciera que no fuera tan importante o tan relevante para las personas, pero el poder entender por qué yo estoy reaccionando tan fuerte, por qué estoy reaccionando tan desproporcionadamente, qué está pasando dentro de mí, qué puedo hacer para ayudarme, es algo que es tan básico y necesario. Yo cuando he aprendido esto de mi propio cuerpo, rápidamente me doy cuenta, ok, lo primero que tengo que hacer es tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo les ayudamos a las personas a entender que cuando tienes una emoción fuerte,
te es difícil comprender, incluso te es difícil aceptar las verdades bíblicas, la verdad del Señor. Te va a ser muy difícil creerle. ¿Por qué? Porque la emoción fuerte, los niveles de cortisol altísimos, y obviamente que es lo que el diablo quiere que hagas, que te quedes ahí para que no puedas tener acceso a esas verdades que tú conoces y tú sabes que son verdad, es que esta parte, sí, yo les voy a enseñar un modelo de la mano, que siempre lo hago con los niños y con adultos, con quien sea, porque ayuda muchísimo. Vamos, todos hagan así su mano. ¿Sí? Todos pueden hacer así. Ajá, levanten la mano, ahí está. Excelente. Ok. Vamos a imaginar que tu mano es tu cerebro, ¿ok? Y esta parte de acá de tu muñeca es la base del cerebro. El dedo gordo le vamos a poner un nombre, se va a llamar la amígdala. La amígdala es la que está encargada de mantenerte alerta. Es como le decimos el perrito guardián, es la encargada de decirte, estás en peligro, hay un peligro, tienes que estar atento y estás alerta para poder hacer 3 cosas que podrías hacer para poder protegerte del peligro. Eso se llama la amígdala. Los bebés, o sea, la bebé de Lisa ahí que está con mesecitos de nacida, está ahorita mismo con toda esta parte de acá, desde el tallo hasta su amígdala completamente desarrollada. Así ha nacido, así ha venido al mundo. Por eso cuando llora, ve comida, la amígdala. Estás en peligro, te puedes morir, no tienes comida, tienes que llorar, ¿verdad? Es la amígdala la que está funcionando bastante en ese tiempo. Pero mientras Lisa y Yalmar hacen esto de ir y atenderla, va a empezar a desarrollarse esta parte, y creo que si todos se empiezan a desarrollar así, humano, que es la parte de la corteza prefrontal, se llama, ¿no? Esta parte de acá es la que está menos desarrollada cuando un bebé nace y es la que se va desarrollando en medio de las relaciones que un bebé tiene con un adulto. Hay una verdad impresionante para mí que ha cambiado la forma en que yo me relaciono con las personas realmente, y especialmente con los niños que vienen de orígenes difíciles. El cerebro, si quieren anotarlo, por favor anótenlo, porque es muy importante. El cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo cuyo desarrollo depende de otro cerebro. ¿Ok? El cerebro se desarrolla, el hecho de que creas que se desarrolla como se debe desarrollar depende de otro cerebro. Porque el cerebro se desarrolla en relaciones. Tu estómago se desarrolla porque tú creces y todo, ¿no? Tus huesos también porque tú creces y todo. Obviamente cuando hay desnutrición hay cosas que se afectan, ¿verdad? Pero a veces ni las personas ni siquiera piensan, porque no se ve el cerebro, nadie está viendo de qué porte está tu cerebro y cómo está tu corteza prefrontal y cuánto se ha desarrollado, pero es una verdad impresionante. Los niños, es más, voy a mejor mostrarles esta imagen porque para mí ha sido la imagen que más ha impresionado en el trabajo que yo hago con los niños. El cerebro de los niños, esta parte de la corteza prefrontal se va desarrollando en medio de relaciones sanas. Y cuando los niños han vivido en extrema negligencia, ustedes van a poder ver esta foto que para mí ha sido súper impresionante y hay muchas más fotos más impresionantes todavía, si ustedes pueden buscarlos en internet, pero esta foto para mí fue algo que realmente cambió mi forma, porque muchas personas no ven cuando un niño o una persona está, por ejemplo, sin un bracito, sin una manito, uno dice, wow, ¿no? Sí tienen una desventaja de alguna forma, ¿no? Hay algo que no está completo o no se está desarrollando o no tiene la capacidad de poder hacer las cosas como otros niños que tienen todo bien desarrollado. Pero a veces la falta de entendimiento de lo que es el crecimiento, el desarrollo del cerebro, puede hacer que nosotros como adultos tengamos expectativas, tanto en niños como en adultos, que son irreales. Y es muy fácil caer en juzgar, es muy fácil en caer en decir, ay, no, por ejemplo, este niño está actuando así porque es malcriado, pero en realidad es porque nadie le ha enseñado a comportarse, a regularse y a manejar sus emociones fuertes. Entonces, miren, esta imagen
es un scan de un cerebro, bueno, 2 cerebros. Los 2 niños tienen 3 años. Pero el que está al lado, no sé a qué lado está de ustedes, pero bueno, el que está más grande es un niño que ha crecido en una familia con papá y mamá, y ha tenido, y ha podido desarrollar toda esta parte de la materia gris de una manera que se espera. En el otro lado ven a un niño de 3 años también, pero miren del porte de su cerebro. ¿Y cuál es la área que está más crecida? Incluso de la otra, acá lo tengo. Esta parte de acá es la amígdala, la que les decía, ¿no? La del dedito gordo. Mira, no la tenía el niño de 3 años que vivió con mamá y papá, no ha tenido que usarla mucho, pero es como el cerebro es un músculo. Todas las cosas que están en el cerebro es un músculo. Entonces, este niño sí ha vivido en constante alerta y entonces la amígdala es lo que ha crecido más en lugar de su corteza prefrontal. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar conscientes de la importancia de las relaciones en esas primeras edades, en esos primeros años de vida. Entonces, no es algo que nos estamos inventando, es algo que increíblemente la ciencia ha podido validar y seguir afirmando la importancia de las relaciones en los primeros años de vida y en el resto de tu vida también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está en un estado de miedo? Lo que pasa es que la amígdala se despierta y algo automáticamente hace que tú te desconectes de tu parte, de tu corteza prefrontal. Y a veces por eso dices, no, cuando estoy sumamente de miedo, ofuscado, lo que hace es como que me nublo, no puedo pensar, ¿no? O cuando estás muy enojado y a veces dices cosas que no querrías decir. ¿Sabes por qué? Es porque te has desconectado de tu corteza prefrontal. La corteza prefrontal está encargada de todas las funciones ejecutivas. Es donde está tu capacidad de empatizar, es donde está tu control de impulsos, es donde está la capacidad de poder conectar lo que es causa y efecto, es la parte donde te conectas con la creatividad para encontrar solución. En esos momentos donde hay una emoción fuerte, puede ser muy probable que tú te desconectes, como que decimos en inglés, decimos como que te destapas, ¿no? ¡Pah! Se te va, pero literalmente la actividad cerebral de acá se apaga. ¿Por qué? Porque tu sistema límbico está diciendo, o tu sistema reactivo dice, estás en peligro, estás tienes que protegerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? En ese momento, si yo me doy cuenta que estoy en ese estado y necesito conectarme con mi corteza prefrontal, puedo hacer cosas muy prácticas para poder ayudarme a otra vez estar en esta situación. Y yo sé que muchos de ustedes saben, y Diego lo dijo de una forma muy pronta en nuestro tiempo del taller, pero el solo respirar, ¿no? El solo respirar, y por eso me encanta esa canción que dice, tú eres mi respirar, ¿no? El solo respirar. Dios nos ha dado el respirar. Él nos dio el soplo de vida, ¿no? Su aliento. Eso nos ayuda increíblemente a que haya una oxigenación y nos permita hacer esto. Y poder decir, ok, seguimos en una situación de peligro, pero estoy ahorita en la capacidad de poder empatizar, de poder encontrar soluciones, de poder tener acceso a esa parte de mi cerebro donde yo sé que hay una verdad que el Señor me está dando para poder superar esto. Hay diferentes formas en las que reaccionamos cuando estamos con miedo. Yo creo que si ahorita empezara un terremoto, si estamos aquí todos, ¿no? Todos, creo que en todos los lugares donde estamos, es muy probable que haya un temblor, un sismo. Acá en Arequipa, de cada rato tiembla. Pero si ahorita empieza un terremoto, todos vamos a reaccionar de diferentes maneras cuando estamos en miedo. Algunos nos paralizamos. Otros empiezan a ver cómo defenderse, ¿no? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo esto? Y eso puede ver, a veces se puede ver como atacar, como pelear. Y otros empiezan a huir a algún lado. Entonces tenemos que identificar que en diferentes situaciones, no solamente físicas como el terremoto o como que aparezca un perro rabioso ahí donde está, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué es lo que normalmente haces? Todos tenemos una tendencia. Sí, creo que me gustaría que todos pudieran decir, sí, si entra un perro rabioso, ¿yo qué hago, no?
me paralizo, me voy corriendo, agarro una silla y le pego. ¿Qué hago yo? Entonces, normalmente esa reacción también ocurre cuando tú tienes alguna emoción fuerte en las relaciones. Por eso hay niños que cuando están en miedo, a veces se paralizan, cuando están en miedo a veces pegan, o cuando están en miedo a veces huyen. Entonces, ¿qué queremos hacer en estas situaciones? Les queremos ayudar a que ellos recuperen ese estado de calma. Y para que puedan recuperar ese estado de calma y no respondan a nivel primitivo, porque le llamamos a nivel primitivo, ¿no? Cuando está aquí el cerebro completamente desarrollado, cuando uno es bebé, es el cerebro primitivo, es como el primer piso del cerebro. Y el segundo piso del cerebro se va desarrollando en medio de las relaciones. Entonces, queremos ayudar a las personas a decir, ok, estás ahorita actuando en miedo y temor. ¿Qué podemos hacer para ayudarte a entrar en un momento de calma? Entonces, hay cosas tan básicas que nosotros necesitamos hacer y que aún en medio de la pandemia se han perdido, porque no ha habido un horario, y a veces tenemos que ser tan básicos con las personas con quienes trabajamos, porque incluso los que estamos en el ministerio podríamos pensar, ¿cuánto yo estoy pendiente de mi descanso? ¿Cuánto estoy descansando? ¿Cuán bien descanso? Y para poder descansar bien y para poder dormir bien, hay investigaciones que dicen que necesitas desconectarte de las pantallas por lo menos 1 hora antes de ir a la cama. ¿Cuántos de ustedes duermen con el celular en la mano y no dejan que su cerebro y su cuerpo puedan entrar a un estado de calma y puedan regenerarse? Porque Dios nos ha dado un descanso. Entonces, a veces tenemos que llegar a estas cosas tan básicas con las familias o las personas con quien trabajamos. ¿Cómo está tu descanso? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Y cómo puedo ayudarte a encontrar estrategias básicas para que tú puedas regresar a tener un ritmo bueno de descanso? ¿Cómo te estás alimentando? A veces cuando estamos con mucho estrés no comemos bien, o a veces comemos pura chatarra, porque a veces estamos como bien dependientes de la dopamina, de algo que nos haga sentir bien rápido, ¿no? Entonces, ahí hay cositas como los dulces, no sé, muchos carbohidratos, qué sé yo, tantas cosas que nos tratan de aliviar la ansiedad, pero en realidad no nos están alimentando. ¿Cuánta agua tomas? Yo sé que a veces ustedes dicen, estás hablando de cosas tan básicas. Ok, pero yo quiero que nosotros podamos pensar realmente cuán conscientes estamos de que nuestra hidratación es súper básica y súper importante. Por eso el Señor dice que Él es el agua viva, ¿no? Entonces, Él no está hablando por hablar, Él está hablando porque sabe que nos ha hecho, nos ha creado con un cuerpo que necesita ser atendido. Somos mayordomos de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes si es que estamos bien hidratados. A veces, sí, yo me hidrato. ¿Qué tomas? Tomo 5 cafés al día y tomo mi sopa y tomo una Coca-Cola, ¿no? Creo que tendríamos que revisar realmente qué es el hidratarse bien. Y el agua es muy importante. Ahora, hay otras cosas que a veces no estamos tan conscientes, pero eso sería como para una charla completa que yo siempre le hablo con los niños que vienen de lugares difíciles, pero creo que como adultos también podamos darnos cuenta de que hay algo que se llama un desorden de procesamiento sensorial, y eso a veces no estamos conscientes de cuánto puede afectar el humor o el ánimo de una persona o de un niño. A veces para hacerlo simple, podemos ser muy sensibles o muy poco sensibles en todos los que son nuestros sentidos del cuerpo, como el oído, la vista, el olfato, el gusto, no sé si ustedes, y la piel, el contacto, el tacto. No sé si alguno de ustedes dice que no soporta cuando hay una etiqueta acá, y cuando tienes una etiqueta y estás todo el tiempo así y hasta te cambia el humor porque te pica y no sé qué. Entonces, es porque tienes una necesidad sensorial que tienes que hacer atendida. Entonces tienes que tratar de usar ropa más suave y eso. Y solamente el hecho de estar
consciente de eso puede hacer que tu día y tu humor puedan ser mejores, ¿no? Y no necesitas estar preocupada. Hay muchas personas, por ejemplo, que se aturden mucho cuando hay mucho ruido. Entonces tú dices, ah, sí, eso me afecta y me afecta mi ánimo. Entonces me puedo poner unos ¿no? Como se llama, tapones para poder estar en lugares ruidosos y mantener mi estado de calma. Porque en realidad eso es algo que es real, es algo que existe, es algo que no es algo que la gente se inventa. Y necesitamos especialmente con niños ayudarlos también a reconocer si es que hay esas necesidades. No sé si ustedes han visto que hay niños que cuando te abrazan que te van a sacar las tripas. ¿Sí? Esos niños probablemente tienen una necesidad más profunda de recibir más estímulo de lo que se llama propioceptivo, que es la sensación, cuánta necesidad de presión muscular tú necesitas para poder sentirte tranquilo. Entonces, hay mundos que si los tocas, ay, dicen, no, me duele, pero hay otros que no, necesitan que los toquen más fuerte para poder entrar en un estado de calma. Por eso, el poder tener masajitos, el poder hacer cosas que les ayuden a tener ese tipo de contacto, les puede ayudar a relajarse bastante. Pero eso es otro tema súper grande, pero si tienen necesidad de eso, si ustedes dicen, nada, sí, estaría bueno que puedan buscar más información y poder tener estrategias buenas. La otra cosa son las estrategias ecológicas. Hay muchas cosas en nuestra casa que a veces nos pueden hacer sentir seguros o no. A veces solamente el mero orden o tener un lugar para estar tranquilo, para no tener muchas cosas apiladas, nos pueden ayudar a tener una calma, un estado de seguridad que es necesario. No sé si es que hay a veces la urgencia y el estrés que te hace poner todo pum, 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 pum por arriba y estar en un lugar donde todo está acumulado, todo está sucio, todo eso, te hace poner de mal humor. Y a veces el simplemente hecho de ayudar a ir una hermana que está muy agobiada, decir, hermana, vamos, te ayudo a acomodar tu casa, ¿no? Y vamos a hacerlo para que tengas un lugar más despejado, puede ayudar muchísimo. El poder ayudar que nuestros días tengan un horario, que sean predecibles, también nos puede ayudar a bajar mucho el estrés. El no tener un plan, el no tener un orden, y por eso el Señor dice cada día su afán, ¿verdad? Entonces, no podemos como planificar como obsesivamente, no, pero por lo menos tener un horario en tu día que empiece por tener un tiempo con el Señor y que le des la prioridad a las cosas importantes, puede ayudar mucho a tú a mantenerte en un estado de calma. También para los niños es muy importante y para los adultos también prepararlos para los cambios. A veces los cambios a un adulto, si tú estás haciendo, digamos, estás terminando de hacer un trabajo, una tarea y te dicen, no, ahorita tenemos que salir porque hay tal cosa, de pronto viene, ¿no? Una sensación de, ay, no, pero tengo que terminar esto. Entonces, imagínense cómo es para los niños y cómo podemos hacer que ese tipo de cambios y transiciones no necesariamente tengan que ser algo tan bruscos. Hay muchas cosas que podemos hacer y yo sé que está acá avanzando el tiempo, pero yo quisiera que pensemos en 3 cosas importantes. Una es cada vez que escuches a alguien y te cuente cómo se siente, tú puedas validar esa emoción. Validar no significa exagerar esa emoción, validar no significa minimizar esa emoción. Validar significa si alguien te dice, me siento triste, y tú puedes decir, ay, lo siento que te sientas triste. Puedo entender que en esa situación te puedas sentir triste. O alguien que te diga, ay, estoy enojada, estoy harta porque mi esposo hizo tal cosa y no sé qué y no sé cuántos. Y tú de frente dices, no, pero el Señor dice que tú tienes que perdonarlo. Y que no estás ayudándolo a que llegue a un momento de calma, porque simplemente se va a sentir como está así, no te va a poder recibir nada. Entonces tú, para poder calmarlo, puedes decir, wow, puedo ver que en esas situaciones tal vez yo también me enojaría, ¿no? El solamente hecho de validar y aceptar, entiendo que te puedas sentir así, es válido sentirse así, pero ¿qué podemos hacer después de eso? ¿No? Y podamos ayudarles a ellos a encontrar qué podemos hacer para mejorar y buscar una solución. Y si ellos dicen, no sé, no tengo idea, entonces porque todavía necesita
calmarse un poquito más. Entonces puedes ofrecerle agua, puedes ofrecer orar por ellos, puedes hacer algo para que lleguen a un estado donde realmente puedan contar lo que y ellos mismos descubrir lo que necesitan y encontrar las soluciones, porque hay soluciones para cualquier cosa. En el Señor hay soluciones para cualquier cosa. Y algo muy importante es que tenemos que escuchar. A veces somos muy rápidos en decir, sabes que en Proverbios, pero verdad dice tal cosa, ¿no? O el Señor te manda a hacer tal, y no les estamos dejando a ellos a tener esa oportunidad de decir, hermano, ¿y qué dice el Señor que tengo que hacer? Cuando ellos te digan eso, tú, wow, Señor, acá está, ¿no? Dame la sabiduría y saber a qué pasaje lo dirijo, qué es lo que debe hacer. Somos a veces muy rápidos en dar un consejo, muy rápidos en decir lo que dice la palabra, y a veces eso se puede sentir como crítica o como juzgar cuando ellos todavía están así, ¿verdad? Entonces, dos cosas que ayudan mucho para que ellos estén listos a escuchar la voz del Señor es que ellos puedan usar su voz con el Señor, que ellos puedan decirles tal cual como se sienten y que puedan identificar cuál es la necesidad verdadera que tienen. Entonces, en nosotros validar emociones, escucharlos realmente y hacerles preguntas. Es la mejor forma de escuchar, es hacerles preguntas. ¿Y qué pasaría si haces eso? ¿Y qué pasa? No, yo quiero divorciarme, yo quiero hacer tal cosa. ¿Y qué pasaría si tomas esa decisión? ¿Qué crees qué es lo que realmente desea tu corazón? Y darle más y más espacio para que esas personas puedan llegar a un espacio donde puedan realmente reflexionar. Y cuando estén listos y se sientan en confianza con nosotros, podamos decirles, ¿quieres escuchar lo que el Señor dice? ¿No? ¿O qué crees que el Señor te está diciendo? De frente a decirles, ¿no? O ¿qué te parece si oramos y le preguntamos al Señor qué quiere hacer en esta situación? A veces damos muy poquito crédito a que el Señor realmente pueda hablarles en ese momento. Estamos pensando que la Biblia es la única forma en la que ellos pueden escucharlos. Pero ¿sabes qué? Dios puede presentarse en esa situación y puede hablarles a su corazón de una manera muy concreta y muy real. Entonces, algo que es tan básico para mí es esto de los ojos. Hay tres cosas que nosotros hablamos mucho cuando hablamos con el trabajo con los niños. Es la forma en que los miras, el tono de voz que utilizas, ¿no? Y el contacto físico saludable que los hace sentir a salvo y seguros. Y el mirar es muy importante que la mirada sea al mismo nivel. No es mirarlo así hacia abajo, ¿no? Como manera de juzgarlo. Por eso que cada vez que te sientes con alguien, siéntate al nivel de ellos, que puedas mirarlo de ojo a ojo, ya sea un niño. Por eso cuando trabajas con los niños es mejor sentarse a su nivel, ir al suelo y tratar de hacer conexión para que ellos puedan saber si es que realmente te están escuchando. La voz, el tipo de voz que utilizas, si eres muy rápido, muy acelerado, si eres muy lento, si estás muy enojado, tenemos que aprender a modular nuestra voz para que nuestra voz sea una voz escuchable, ¿no? Pero también esa voz que hace preguntas, que invita a poder reflexionar. Pero los ojos son importantes, ¿por qué? Porque nosotros con los ojos podemos comunicar muchas cosas. Podemos comunicar que los estamos buscando, que estamos asustados, que no entendemos. Pero si tú solamente te concentras en mirarlos como Dios quieres como Dios los mira a ellos, sea la persona que sea, porque yo sé que hay muchos en el ministerio que a veces decimos, ay, otra vez están con este problema, ay, ¿cuándo van a salir de este círculo vicioso, verdad? Y eso las personas lo sienten, incluso cuando tú trabajas con niños y tú dices, otra vez con lo mismo, y el niño dice, sí, pues otra vez con lo mismo, y se queda en su cabeza, así, pues así voy a seguir toda mi vida. Es lo mismo, nosotros podemos proyectar mucho de lo que pensamos y lo que esperamos de la otra persona en la forma que los miramos. Practica cómo mirar en el espejo, como mirarías a un bebé tierno, un bebé que le quieres decir, le quieres comunicar cuán valioso es a los ojos de Dios. Eso queremos que las personas vean, se vean en medio de su situación, que ellos se vean vistos por Dios. Hay muchas personas que dicen, yo sé que nunca me he sentido vista por alguien, nunca me he sentido escuchada por alguien. Y nosotros podemos ser podemos encarnar a Cristo y poder ser esos ojos, esas manos, esa voz, esos oídos, para que las personas puedan saber de que hay un Dios real que está listo
para interactuar y tener una relación profunda con ellos. Entonces, ¿qué podemos ayudarlos para regularse? Hay muchas cosas, ¿no? Ayudarlos a comer bien, a poder ayudarlos a tener conectarse con lo que está a su alrededor, poder ayudarlos a hacer ejercicios, a poder tener diferentes, ahí tengo unos dibujitos que, por ejemplo, a mí me ayuda cuando yo estoy, acá hay un punto de presión, aquí, entre la nariz y la boca, aquí, que es interesante porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú te enteras de una noticia difícil, como que haces así, ¿verdad? Como que automáticamente tu cuerpo va acá, porque acá hay un punto de presión que Dios lo ha creado para poder crear un estado de calma. Es como que te estás tratando de autocalmar. O también como haces, ay, no, haces así, acá también hay otro punto de presión. Entonces yo quisiera que ahorita practiquemos. De repente ya todos están súper cansados, pero aquí si tú haces así, lo que los niños decimos el bigotito. Si tú haces una presión ligera, no te tienes que meter el dedo, sino que una presión ligera por 10 segundos y vas respirando, vas a sentir una sensación de alivio bien interesante que tú dirías, wow, nunca pensé que podía hacer. Yo lo hago muchas veces cuando estoy en unas situaciones de ansiedad, especialmente cuando antes de dormir no puedo dormir, hago esto varias veces y tranquilísima. Entonces, a ver, inténtenlo, es la única que les voy a enseñar y después, si quieren, hay muchas cosas que pueden buscar en el internet. Entonces, si lo presionan y cuentan hasta 10. A ver, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta. Entonces, puede ser esa, puede ser la otra, y así. Es algo tan simple que tú puedes decir, ok, estoy perdido la paciencia, tengo que ayudar a conectar a mi cerebro, oro, hablo con el Señor, digo, Señor, tú toma control de mí, me someto al Espíritu Santo, tú ven. Hay un amigo que es director de los CARS que siempre para diciendo, cuando todas las estrategias que puedas usar para regular tu cerebro no funcionan, yo le digo, no es que primero tienes que buscar las estrategias de regulación, es las dos cosas al mismo tiempo, pero él me dice, sí, pero yo siempre canto, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Es como decir, de verdad, quiero que tú, Espíritu Santo, tomes el control de mi vida en este momento, ¿no? Que tú me ayudas, porque el Señor Jesús vive en nosotros y Él puede ayudarnos en las situaciones más difíciles. Entonces, podemos ayudar a que juntos pueden buscar al Señor en oración, expresándole lo que sienten, sabiendo que Él nos entiende. El Señor Jesús es alguien que es completamente la única persona en el universo que sí entiende lo que estás pasando. Él ha vivido en carne y hueso cada dolor, cada sufrimiento, cada quebrantamiento y lo ha llevado en la cruz. Entonces sí podemos estar completamente confiados de que Él sí nos entiende. Y estamos listos para escuchar su voz. Una vez que hemos derramado nuestro corazón, tenemos que ayudar a los hermanos a parar y estar listos a escucharlo al Señor. Estar listos a que el Señor se revele, porque es muy fácil. Señora, te paras y te vas. Y no lo escuchas. Una relación es de ida y vuelta. Y necesitamos ayudar a los hermanos a saber cómo escuchar la voz del Señor. Y sí, a través de su palabra, pero también es a través de guardar silencio. Y el Señor viene y se revela y habla a tu corazón. Revela su carácter. Te afirma y te confirma y te reafirma de verdades que de repente tú las has tenido acá en teoría mucho tiempo, pero hay un momento en el que el Señor te dice, yo soy, y tú dices, wow, si eres. Y la paz que sobreviene, y como lo que comentaba el hermano Gonzalo al comienzo, es indescriptible. Entonces, lo que nosotros buscamos es que les ayudemos a las personas a correr a su lugar seguro. Y por el momento nosotros podemos ser personas, esta caricatura de Mafalda, no sé cuántos de ustedes la conocen, pero es como que tengo miedo, voy a un lugar seguro, tengo miedo, voy a un lugar seguro, ¿no? Y Mafalda va, ay, ¿cómo se llama el niño? Me olvidé. Guille va donde su hermana va donde su papá, y su papá tiene más miedo y va donde el salvavidas y no entiende nada, ¿no? Pero queremos que las personas puedan correr a un lugar seguro y queremos ser personas seguras para ellos, pero nunca
queremos reemplazar a Jesús. Nosotros no somos Jesús. Y finalmente nosotros queremos que ellos corran directamente a Jesús y que sepan que Jesús está ahí para ellos. Entonces, podemos realmente aprender a confiar. Cuando nosotros sabemos que podemos aprender a confiar, podamos a poder amar bien. Y si nosotros les enseñamos a las personas con nuestro ejemplo, con nuestro modelo, cómo nosotros lo hacemos, siendo vulnerables en nuestros momentos difíciles y dejándonos acompañar también, podemos ayudarles a ellos a poder encontrar estos lugares donde no hay que vivir en desconfianza, sino más bien donde podemos derramar nuestro corazón y saber que Él realmente, a Él le importamos y Él está listo para atender todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, estoy lista para responder preguntas si tienen y si hay otras reacciones también. Solo quedan 5 minutos, ya sé, pero acá estoy para poder cualquier cosa que haya quedado en el aire. Pero muchas gracias por su atención. Y yo sé que ha sido maratónico y de repente mucha información, pero espero que haya sido algo que les pueda ayudar a ustedes en su ministerio.